Muy, pero muy buenos días. 12 y 13 minutos en la República Argentina. El tiempo, la temperatura, el cachorro me va a decir, estamos en 13, 14 grados, ¿no, cachorrín? 17 grados ya, con vientito, ¿eh? Ayer tuvimos ráfagas de 110 kilómetros por hora, y ahora va en un ratito más, van a caer un poquito de lluvia, un clima bastante feo, pero bueno, lo bueno... Voy a repetir, programa número 663. Estoy en comunicación y espero que me dé buenas noticias del clima y de la seguridad vial con el doctor Guillermo Pacharoni, presidente de Fundación Visión Cero de Córdoba Capital. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo va? Carlitos y el cachorro te saludan. ¿Cómo le va, Carlitos? Un gusto, buen día. Te escuchaba decir vientito de 120 kilómetros. Sí. Acá esos vientos en Córdoba son huracanados. Ustedes están más acostumbrados a esa velocidad del viento. Acá no. Acá está hermoso, un día despejado. Temperatura 24 grados, perfecto todo. Bueno, yo el otro día que estábamos en Río Cuarto compartiendo las jornadas de Asprosec, qué viento que hay, ¿y cuánto hay? Y dice, no, 16 kilómetros, y yo me les maté de risa, 16 kilómetros, acá tenemos todos los días 25, 30, normal, viste, como que acá no pasa nada, pero bueno, le quiero contar a nuestros oyentes, tanto de la República Argentina y de Venezuela, Guillermo, este programa grabado, después se va a FM Libertad en Caracas, Venezuela, y ellos lo retransmiten, todo el programa de jueves y sábado lo retransmiten después allá en todo Venezuela. Por eso a veces yo ubico más o menos dónde quedan las localidades para que la gente de Venezuela entienda. Bueno, allá en Venezuela hace 32 grados, cero viento, 14% de humedad, están como quienes, están bárbaros ahí, así que bueno, el llamado es porque, bueno, estuvimos compartiendo escenario con Guillermo, con el 8º Congreso Federal de Asprosec, y bueno, como siempre, él siempre lleva algo nuevo y Visión Cero está apostando a todos. Bueno, quiero que cuentes un poquitito de lo que fue tu disertación en 7, 8 minutitos, en qué consistía, y después te voy a hacer otro par de preguntas más. Bueno, la idea siempre la idea de los que somos concientizadores, Carlos, y en esto vos lo sabés, porque estás también trabajando, el gran desafío es lograr transmitir de que la persona se dé cuenta. Digamos, yo tengo que lograr disparadores para que la persona se quede pensando, porque la conciencia, no hay nada que yo pueda hacer para transmitir la conciencia más que dejarte pensando, porque generar conciencia en una persona es un acto individual, personal. Entonces lo que tenemos que hacer los concientizadores es tirar tips, ir buscándole la vuelta de dónde lograr que esa persona se dé cuenta de las situaciones, no solamente a nivel racional, que sepa lo que tenga que hacer, sino cuando te das cuenta cuál es el sentido, cuando se te corre el velo. Porque vuelvo a decir, yo creo que la mayoría de las normas viales, en términos generales, son conocidas por todos. Sí. Entonces, en la medida, sabemos que cuando yo veo un cartel que dice máximo 80, la ley me dice que yo no puedo circular a más de 80. Pero el ciudadano no percibe el riesgo y nunca le han explicado cuál es el sentido de esa norma. Entonces, yo tengo el conocimiento de esa norma, pero no tengo la conciencia. ¿Cómo logro la conciencia? De la única forma posible, que es tratar de mostrar los riesgos, mostrar las consecuencias, mostrar las causas y tratar de que la persona se dé cuenta de los riesgos. Y esta situación es muy compleja, una de las actividades humanas más complejas es despertar la conciencia en el otro, porque esto ya no tiene que ver ni siquiera, te diría, con grupos sociales o con grupos etarios. Es una situación que nos apaña a todos, desde Doña Rosa, que circula con su hijo sin casco, hasta Lionel Messi, que hace 15 días atrás circulaba con los hijos sin atar en el asiento trasero. Digamos, ambas personas tienen algo común. La Doña Rosa, como poner un ejemplo, ¿no? Que circula con su hijo sin casco, y Lionel Messi es que no son conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos, porque si fueran conscientes, si sintieran el riesgo real, cambiarían el comportamiento. Entonces un poco la idea de lo que fue la disertación en Río Cuarto fue tratar de explicar esto a los jóvenes, tratar de transmitirles para que ellos puedan sentir el riesgo, porque fíjate que en la medida que yo y que todo ser humano siente un riesgo, se cuida. Por ejemplo, si yo les preguntara y les pregunto a los jóvenes si sienten el riesgo de que les puedan robar en el día de hoy, si vos te levantas y te pregunto si vos si sentís posible que te pueden robar, me vas a decir que sí. Claro. Y por eso te cuidas. Sin embargo, si te digo, si pensás que podés tener un siniestro, vas a pensar que no, me vas a responder que no.
y en definitiva nadie se cuida de lo que no le va a pasar. Si yo creo que no me va a pasar, no tomo medidas correctivas para eso. Bueno, te cuento que después que vos disertaste, escuchaba, che, qué copado el viejo, qué copado el viejo. Y después que terminé yo, Sí. y después que terminé yo, cuando hice el juego del celular con la regla, porque le digo, a ver que venga el más picante de todos, a ver que el que pueda mandar mensajes y hacer otra cosa. Y se levantó uno re cancherito, yo. Bueno, obviamente que no podía con una mano mandar mensajes y con la otra agarrar la regla, que son milésimas de segundo que pasan cosas. Y después también decía, che, la verdad que los dos viejos, sí, por mí está bien, pero vos sos un pibe joven. Porque, claro. Yo tengo 4 o 5, a veces me siento más joven, otras veces más viejo, pero estamos dentro de la franja etaria de los que nos toca resolver un problema. Y acá, déjame comentarte, Sí. Que esto creo que a nivel de comunicadores sociales que somos, tenemos que contar cuál es el problema. Porque incluso ni los gobernantes, digamos, vos fíjate que no hay demanda social de mayor seguridad vial, porque nadie siente el derecho a la seguridad vial y a circular tranquilo. Uh-huh. Es decir, mira, vamos a poner un ejemplo. Si hoy en un rato, dentro de 2 horas, asesinan en un pueblo cualquiera de la República Argentina o de cualquier ciudad de Latinoamérica, asesinan a un farmacéutico, mañana tenés una pueblada pidiendo seguridad y se le planta a la gente frente a una comisaría y manifiestan de que la zona está liberada, etcétera. O sea, la gente exige seguridad a nivel delictivo, ¿no? Exige que el Estado tome acciones para corregir la inseguridad delictiva. Sin embargo, si ese mismo farmacéutico, en lugar de morir asesinado por una persona, muere en un siniestro de tránsito porque su auto despistó y muere él y su hijo y su esposa en el velorio, nadie está reclamando que mayor seguridad vial porque no sentimos el derecho. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque como el Estado tiene que empezar a comunicar cuál es el problema y la gente confunde el problema con las causas. El único problema que hay en las cuestiones viales es que la gente se muere. Es lo único grave. Las causas, ¿cuáles son las causas? Las causas que usamos el celular, que no usamos el cinturón, que usamos casco, que no usamos casco, que excedemos la velocidad, que tomamos alcohol. ¿Por qué te digo esto? Porque nadie se cuida de las causas. Sí me cuido de un problema. Entonces, el único problema real, cierto, es que los siniestros viales representan 3 veces más muertos que los hechos de inseguridad delictiva. Es decir, tenemos 3 veces más riesgo de morir en un accidente de tránsito que morir asesinado. Sin embargo, tomo acciones correctivas para disminuir el riesgo de inseguridad delictiva, por ejemplo, poner reja en una casa y estadísticamente hablando, la posibilidad de que a mí me maten dentro de mi casa versus la posibilidad que yo tengo de morirme en un accidente es de 40-1. O sea, dentro de mi hogar, y tengo que gastar plata, la reja me sale plata, ni siquiera es obligatorio tener una reja en mi casa. Pero, y a ver, vamos a decir de otra forma, como sí lo es, por ejemplo, el cinturón de seguridad, que pese a ser obligatorio, es gratuito. Sí. Pero como no percibimos el riesgo, no me cuido. Vos me podés contar 1000 veces y mostrarme los flagelos del alcohol, los flagelos de la velocidad, los flagelos de utilizar el celular, pero hasta que la persona no se dé cuenta de lo que estamos hablando, de que es necesario hacer un cambio de comportamiento y que hay muchas personas que no se van a dar cuenta, pero lo que sí te digo es que cuando la persona se queda pensando y hace un cambio y un quiebre en su conciencia, hay un camino que ya no hay vuelta atrás. Cuando vos te das cuenta, cuando te corren el velo de los ojos y ves la realidad y ves que hay infinidad de conductas y comportamientos que tenemos que son repetitivos e inconscientes, no racionales, que son puramente emocionales, cuando me doy cuenta de que yo puedo empezar a cambiar, mi querido amigo Juan José Nietzsche dice siempre, en Argentina hay un bolillero grande donde están todos los nombres de cada uno de los ciudadanos y todos los días se gira ese bolillero y salen 15 o 20 nombres. La única forma que vos tenés de salirte de ese bolillero es darte cuenta de los riesgos, porque cuando vos te diste cuenta, cuando haces este quiebre en la conciencia personal y empezás a tomar los cuidados,
realmente, no sé si absolutamente, pero por lo menos disminuís tus propios riesgos de forma casi absoluta. Sí, bueno. Así que hay mucho camino para trabajar en esto. No, seguro. Y cuando vos hacías el comentario del farmacéutico, me hiciste acordar a Alberto Silveira de Luchemos por la Vida, que él siempre, cuando estaban las jornadas, yo de las 25 fui 23. 2 no fui porque fueron justo en esa época, fue el fallecimiento de mi papá y mi mamá, que fueron con diferencia de 11 meses. Y él decía, ¿qué pasa si en la República Argentina se cae un avión y mueren 230 personas? Una al año. Al otro año se vuelve a caer otro avión. ¿Qué pasa? La gente no va a querer tomar avión, nada. Bueno, esto es lo mismo en farmacéuticos. Sería un lío bárbaro en Aeroparque, en Ezeiza, en todos los lugares del mundo, o que un aula de alumnos, como tuvimos nosotros el otro día, que eran 4 cursos, de esos 4 cursos, una cuarta parte murió en la Argentina de personas, que es muchísimo. Acá en Comodoro Rivadavia, en estos últimos 8 años, se bajó mucho en las muertes en siniestros viales, pero muchísimo. Este año nos llevamos un montón, 2, muchísimo es 2. Porque veníamos, sí, ya te digo, es mucho, porque yo lo vi en el video que hizo Guillermo, que todo el mundo lo vio, donde está el Flaco Pailo y hay otros actores más. ¿Cuánto es? No, y 70, 80, y le muestran, no, 5, 6, y le mostraron sus familiares. Es muchísimo. Por eso mucha gente dice, no, pero hay 2 nada más. No, 2 es horrible, son 2 personas que se murieron. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Sí. Yo a veces le digo esto, más que el 2, más que el número, poner el nombre, no fueron 2, fue Juan Pérez y Roberto Carlos. Y Juan Pérez tiene un hijo que queda sin su papá, porque también esto hay que contar, no solamente los afectados y los lesionados, sino los afectados secundarios, es decir, los chicos que se quedan sin padre, las esposas y los esposos que se quedan sin su pareja, los hermanos que pierden hermanos, pierden padre, amigos que pierden, digamos, si empezás a ver el entorno de la afectación social que hay por una sola muerte, por una sola persona que se muere, todos los que estamos permanentemente rodeados de familiares, vemos que los familiares ya no tienen posibilidad de volver a trabajar. Por eso, a veces cuando damos charlas a los familiares de víctimas y tratamos de explicarle por dónde emprender su lucha, es decir, su lucha tiene que ser con transformar ese dolor en acción movilizadora de un cambio social. Si no nos damos cuenta que necesitamos un cambio profundo, una revolución en este aspecto. Yo estoy convencido que es posible. Visión Cero es hasta ahora lo único que yo he logrado de ver que se puede aplicar, que es no solamente trabajar sobre la concientización humana, porque yo puedo concientizar a 1000 personas, pero falta que uno de esos en un momento se descuide, porque es un ser emocional, porque en algún momento, cuando yo entiendo mi propio comportamiento y que tengo que automanejar mis propias emociones, y te voy a poner un ejemplo, yo soy hincha de un equipo que se llama Talleres de Córdoba. Si mi equipo pierde el fútbol, voy a la cancha, mi equipo perdió, discutí con mi señora, mi mamá está internada y me llama mi hijo para decirme que escucha ruido en la casa fuerte, yo me voy a subir el auto y voy a circular como loco. ¿Por qué? Y piensa que soy una persona consciente, porque soy un ser emocional. Entonces, ¿cómo logramos? Es imposible evitar que las personas seamos emocionales, somos mucho más emocionales que racionales. Hoy se dice que los seres humanos somos pura emoción que de vez en cuando razonamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Dónde podemos, las variables de ajuste están más dadas que por la concientización del ser humano, que es una de estas variables, en ver cuánto puede aportar un vehículo y cuánto puede aportar la infraestructura? Es decir, entendiendo que el problema es que hay que bajar los muertos, no que la gente choque. Que la gente choque no es el problema, que los autos se rayen no es el problema. El único problema irreversible es que la gente, hay un desangre en Argentina y en Latinoamérica que podría evitarse. Entonces veamos, cuando entendemos más que discutir cuál es, de quién fue la culpa de ese siniestro, es decir, qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder. Ese sería el gran desafío de lo que tenemos que plantear, es ponernos a decir cómo podemos evitar para que esto no vuelva a pasar. Y en eso tenemos que estar rompiéndonos la cabeza todos y discutiendo de forma madura y con fundamento cuál es la forma más efectiva, además de la concientización. Creo que la concientización y la educación es una de estas variables de ajuste trascendental,
pero hay otras que no veo a nadie desviviéndose por presentar proyectos de ley para modificar, por ejemplo, hoy los autos en Argentina puntualmente, se hizo una prueba de impacto entre 2 vehículos partner, uno comprado en Chile y uno comprado en Argentina. La prueba dada por la Latin NCAP establece que el vehículo comprado en Chile, 0 kilómetros, partner, chocado contra el de Argentina da 0 puntos en el crash test. Es decir, estamos vendiendo autos inseguros. Claro. Y esto ya, digamos, acá, eso es lo que la invitación es a ver todo como un sistema. Es decir, ¿cómo logramos mejorar todas las variables? Desde la capacitación del conductor a la hora de entregarle una licencia, situación que en Argentina es patética, porque en los lugares civilizados del mundo lleva un curso, hasta incluso se requiere la obligatoriedad de ir a una escuela de manejo y tener un certificado aprobado por esa escuela y no que me enseñe mi papá o mi mamá. Primer punto. Segundo punto, rendir un examen, pero que no sea un examen teórico. Un examen teórico lo rinde cualquiera, lo rinde un chico de 10 años, sabe que cuando hay un cartel de pare hay que parar, o sea, saberlo no es conocimiento de norma lo que tenemos que poder. Tenemos que lograr hacer una capacitación apuntada a despertar esa conciencia, a mostrar las consecuencias, a tratar de que la persona sola se dé cuenta, dejarlo pensando, no darle el mensaje masticado. Si yo a una persona le digo, usa casco, no tome alcohol, la persona sabe que tiene que usar casco, sabe que no tiene que tomar alcohol cuando maneja, lo sabe, pero no lo aplica. Entonces yo no le tengo que decir el comportamiento, tengo que explicarle por qué no tiene que tomar alcohol, o por qué no tiene que usar el celular, o por qué tiene que usar el cinturón, para que se dé cuenta él solo. Entonces, cuando entendemos todas estas variables, la infraestructura, los controles, los vehículos, la capacitación, la concientización, y todo lo ponemos con un único fin, que es salvar la vida de las personas, aparece este concepto de visión cero, que si bien es cierto que ningún país lo ha logrado conseguir de forma permanente en el mundo, hay países que están muy próximos y han bajado al 80-90%, donde la base de datos y la estadística es manejada objetivamente y no como en Argentina, que es patética la forma en la que se maneja la estadística argentina hoy de siniestralidad, es realmente terrible. Hablábamos los otros días de que necesitamos empezar a sincerar y un estudio profundo y sincero de cuántos son la cantidad de muertos que hay, ¿no? Sí, y no que sea manejado por el Estado con una intencionalidad política de decir, miren qué bien la cantidad de muertos estoy bajando, ¿no? Sí, los observatorios, hay 2 o 3 que trabajan en serio y no esconden, horrible lo que voy a decir, no esconden muertos abajo de la alfombra. Hay algunos que trabajan en serio. Mar del Plata trabaja con todas las fuerzas, con empresas privadas, con la compañía de seguro. Tiene un observatorio espectacular, claro, Mar del Plata. Por supuesto, así tendría que ser. Claro, donde todos aportemos, compañías, fiscalías, los hospitales, donde la policía, donde todos estemos involucrados. Hoy en gran parte de los centros hospitalarios, con suerte hay una persona que envía un mail informando que ese fallecido tuvo un siniestro vial, la mayoría son politraumatismos y no se vincula, el médico que lo atiende no carga después que esa persona que ingresó fue por un accidente. Entonces digo, hay mucho para seguir trabajando, porque si no medimos correctamente no podemos mejorar. Entonces hay muchísimas comunas que refieren, nosotros aquí hemos bajado, y pero si no he medido nunca bien. Claro. O vos mismo soy el que medís y vos mismo soy el que me comunicás, y cuando se le pide la base de datos, a ver, mostrame cómo llega esta información a esta base de datos. Ahí aparece, acá hay un médico que me envió un mail o tal. No, necesitamos profesionalizar la información si queremos realmente, como una de las principales pautas, empezar a medir correctamente, y que no se medie por el Estado, o que no se medie por la misma persona que se beneficiaría políticamente si esto se mejora, ¿no? Entonces necesitamos entender que esto es un problema global, es un problema de inseguridad social, necesitamos reclamar mayor seguridad. El Estado tiene la llave, para solucionar esto. Los ciudadanos podemos trabajar, como vos, como yo y como muchos más que estamos siempre tratando de despertar estas conciencias, pero si queremos cambios significativos y en corto plazo, y no esperar 30 años que todos los ciudadanos estemos concientizados, situación que yo creo que va a ser imposible de lograr, necesitamos que el Estado se involucre en esta problemática y no en echarle la culpa siempre a un conductor desaprensivo que incumplió la norma, porque lo va a pasar siempre.
Incluso yo pongo el ejemplo, en Córdoba tenemos un ex gobernador fallecido en un hecho vial, circulando a 180 kilómetros por hora. A veces pongo este ejemplo en la autopista que él mismo creó. La persona era abogada, extraordinariamente formado, o sea, sí, no tenía falta de educación, tenía incluso muchísima información, pero sin embargo subestimó su propio riesgo, nunca se dio cuenta de los riesgos que implica la velocidad. La velocidad es el principal flagelo que está presente en todas las muertes. En todas o en casi todos los fallecidos hay un factor de exceso de velocidad, porque hay que explicar cuál es el sentido de la velocidad, y también tiene que entenderlo la vialidad provincial, municipal y nacional. Digamos, repensar la velocidad en la que estamos. La velocidad tiene que ser una velocidad segura para circular en caso de que algo suceda, no cause la muerte de nadie. ¿Por qué? Porque es previsible que algo suceda. Es previsible que un conductor se distraiga o incumpla o mire su celular. Sabemos que eso va a pasar. Entonces, si yo logro disminuir la velocidad, o dicho de otra forma, si dos personas chocan borrachas a 20 kilómetros por hora, no se muere nadie. No. Y si yo choco con vos con plena facultad de a 150, probablemente nos muramos. Entonces tenemos que trabajar esencialmente en el cumplimiento de aquellas infracciones que causan los riesgos de muerte. Cuando vos decías que esto que no nos lleve 30 años, mira, ayer me escribió Pascual de España. Él es un policía que logró que en España, como en Radatili, se dé educación vial como materia. Dice: Carlos, a vos te llevó nada y a nosotros nos llevó 25 años, que yo te conozco, que yo decía, qué loco, ¿no? A veces un día en España puede pasar. Bueno, hay varias ciudades en España que ya se dicta la materia de educación vial, y él recibió un premio, una estatuilla de oro por el tema de la educación vial que él pudo lograr en estos 25 años, que se logre en algunas ciudades dar educación vial. Por eso, mirá vos, España, que tiene 254 muertos o 354, muy poquitos, y la mayoría son extranjeros, obviamente, y el 50% son sudamericanos. Mirá qué coincidencia, ¿no? Así que en es una España locura. sucede algo que también sucede en gran parte de los países del mundo que no ven el problema, y es que si yo realizo copo de controles por todos lados, voy a disminuir la siniestralidad, porque la gente se va a cuidar del riesgo del control. Exacto. Y lo que yo tengo que tratar de lograr es que la gente se cuide, no porque haya un control, porque en realidad el único riesgo que hoy percibimos es que se me va a sancionar o multar. Claro. Entonces el desafío es trascender esto. Por eso a veces yo pongo el ejemplo, por ejemplo, España lo ha empezado a hacer los últimos años, de llenar de rotondas. Sí. Cuando yo lleno de rotondas, lo que logro, la rotonda es el lugar donde la gente más choca, pero donde nadie se muere. Porque los cruces, esos cruces que no son transversales como en una esquina normal, son más indulgentes, más tolerables al error, y me genera la disminución de la velocidad. Me genera que yo no pueda entrar a la rotonda a 120 porque voy a despistar. Entonces eso es entender que la infraestructura puede aportar algo, que el vehículo puede aportar algo, que la educación vial para concientizar y a tratar de lograr que las personas se den cuenta por qué, cuál es el sentido de cada norma, tiene que aportar algo, que el Estado tiene que aportar algo, que los controles tienen que ser con este fin, el fin que tienen que tener, es salvar vidas, no es multar. Si yo quiero multar, Carlos, yo te sigo a vos 100 kilómetros y te encuentro 10 infracciones. Sí. Pero te digo desde entrada, porque por ejemplo está prohibido pegar, está prohibido todo. Los vidrios no pueden tener sticker, sin embargo los autos salen de fábrica con sticker pegados. Si yo quiero multar realmente, puedo multar todo. Entonces el desafío no es que yo salga a multar, el desafío es que yo entienda que tengo que resolver un problema, que estamos en esta situación, los que nos toca trabajar activamente en esto. Estamos para resolver un problema, estamos para que nos unamos, para que tratemos de mostrar y exijamos mayor seguridad vial para disminuir este flagelo realmente, que creo que más allá de que hay gente de los que estamos trabajando, que tenemos una forma de ver, otra forma de trabajar y cada uno tiene su esquema y su personalidad, estamos todos para lo mismo, para tratar de mejorar esta sociedad en este aspecto, ¿no? ¿Hola? ¿Se nos cortó? Sí, Carlos, ahí está, ahora sí. No te escucho, Carlos. Bueno, vos cuando decías que no puede ser que el gobierno diga cuántos se mueren y lo informe, nosotros hay un caso, yo siempre nombro los casos buenos, a los malos no, porque ni siquiera le doy visión a eso. Estuvimos en Colón en un congreso hace 2 años atrás, donde se formó el acta para el tema de la alcoholemia cero, que se llevó al congreso en diciembre, que no se pudo sancionar, fuimos en abril, se sancionó.
Y el de Colón, el intendente dice, yo tengo por día en mi ciudad, Colón, provincia de Buenos Aires, 10 siniestros viales, de los cuales 8 van a parar al hospital y 2 son simples. Es un problema que tengo, decía, y él lo ponía y todos nos miramos diciendo, está reconociendo que tiene un problema. Y ahí tampoco hay semáforo. Es lo que necesitamos. Claro, y el tipo reconocía el problema y decía, sí, yo en el hospital, que también es municipal, gasto fortuna. Una persona que venga con un esguince no sale 80, 90 mil pesos, porque va el tránsito, va primero, va la policía, va la ambulancia del hospital, llega al hospital, lo tengo que internar, si hay que operar, y hay veces que me sale 800, 1.000.000 de pesos solucionar esto. Y nosotros nos miramos, los que estábamos ahí... Lo que sucede es que, vuelvo a decir, el ciudadano de a pie tiene 2 problemas esenciales que le reclaman los políticos. La inseguridad delictiva y que no tiene plata. Bueno, ninguna de esas 2 cuestiones las puede resolver un intendente. Sin embargo, sí puede resolver que en una ciudad haya una movilidad sustentable. Claro. Es decir, que no cause la muerte de nadie. Pero para eso necesitamos ver el problema y dejar de echarle la culpa a un conductor que incumplió, porque va a haber siempre... A ver, me pasa hasta con mis familiares, mis amigos, hasta que vos no lográs que la otra persona se dé cuenta. O sea, yo tengo 2 formas de cumplimiento de la norma: o que la persona se dé cuenta de forma natural por una concientización, o que tenga miedo al control y se modifique. Bueno, el desafío es, hagamos todo mientras logremos que las personas se vayan concientizando, y en definitiva creo que tenemos que trabajar mucho más en sistemas electrónicos, innovación y creatividad vehicular, sobre todo, para que se impidan generar las situaciones de peligro. Si yo lograra que un auto no arranque cuando un conductor está alcoholizado, no hace falta ni siquiera concientizarlo. El mismo vehículo, a veces ya sucede con lo que son las tecnologías de asistencia de manejo de 5ª generación, donde si el conductor no tiene puesto, los sensores son mucho más avanzados, sí, no tiene puesto, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el auto no arranca. No arranca. Y, por ejemplo, sucede que si el conductor excede la velocidad, el propio vehículo se le reduce. O si el conductor le van tomando cámaras que le van receptando la vista del conductor, y a medida que se va durmiendo, por ejemplo, le bajan el vidrio, le sube el volumen, le vibra el volante. Toda esa tecnología que hoy, si vos me decís, de las 3 componentes que hacen la seguridad vial, el factor humano, ambiental y vehicular, ¿cuál va a ser el primero que va a empezar a aportar para mejorar este problema? Va a ser los vehículos. Ni siquiera todavía los automotrices se han dado cuenta, y el Estado nos permite vender vehículos hoy en Argentina, como vuelvo a decir, como en gran parte de Latinoamérica, exigimos vehículos donde le exigimos al 0 kilómetro confort y no seguridad. Y eso porque el Estado lo permite. Hecho porque el Estado permite. Claro. Nosotros hemos presentado un proyecto de la Fundación donde para vender determinado tipo de confort vehicular, sí o sí se le exija a la automotriz tener determinada seguridad activa y pasiva. Es decir, si vos querés un masajeador de cuello en tu auto, sí o sí tenés que ofrecerlo con sistema autónomo de frenada, con velocidad crucero adaptativa, etcétera, etcétera. Control de tracción o algo de eso. Después de la seguridad, y no que sea algo que realmente no se ve, sobre todo porque hay cuestiones que son de muy bajo costo para lo que es un vehículo. Por ejemplo, la velocidad crucero adaptativa o la frenada autónoma de emergencia, que tienen un costo de $80, que lo que es un vehículo 0 kilómetros es nulo. Si yo lograra imponer toda esa tecnología hoy en cada auto 0 kilómetros, en los próximos 10 años tendría autos más seguros que aportarían mayor sobrevida en caso de un siniestro. Seguro. Bueno, vos cuando decías de la tecnología de la 5ª generación, mi hermana con Nadia, Daniel, su marido, y mi sobrino Iván, iban por una carretera en España, y mi sobrino había comido mucho, no había tomado alcohol, nada, y le dio, viste, como esa panza, y bostezó, y ahí en la radio dice, se subió al mango, por favor, detenerse, porque pensó que tenía sueño, bueno, y me decía, Carlos, dice, y era un Volkswagen Passat, no era nada... No hay que alquilar una Ferrari, nada. Empiezan a aportar toda esta tecnología para resolver este problema, que yo no se lo puedo dejar librado solamente a la educación vial o a la concientización, que es uno de los factores. Pero podemos poner un montón de situaciones donde aún la persona más concientizada de Argentina, en un momento esa persona va a estar enojada
y no le va o le va a importar un carajo la seguridad vial por la causa que sea, porque está enojado, porque se peleó, porque se preocupó, porque se estresó, por la causa que sea, y esto yo se lo he planteado incluso hasta el director de tránsito de la provincia, con el tema del uso del celular. Acá desde el siglo XXI se ha hecho una estadística a nivel nacional que reconocemos que más del 93% de los ciudadanos reconocemos utilizar el teléfono celular. Y él me decía, esto es terrible, pero si vos también lo utilizás, yo te puedo asegurar que si al director de tránsito de la provincia de Córdoba o de cualquier provincia le llama, por ejemplo, el gobernador o el presidente, por más que esté manejando, va a atender. Obvio. Porque somos seres humanos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Somos seres humanos, nos equivocamos, somos seres emocionales, nunca nos han enseñado cómo gestionar las emociones. Entonces, necesitamos, a la hora de concientizar, es una de las variables, pero no es la única. Digamos, necesitamos reforzar, vuelvo a decir, lo vehicular, lo ambiental, los controles, las habilitaciones, con un único objetivo, que es bajar los muertos. El único problema, tenemos que bajar los muertos, nada más. No existe otro problema vial que no sea ese. Lo demás son las causas del problema. ¿Por qué se generó que haya en Argentina 6.000, 5.000, 7.000, da lo mismo el número que se quiera manejar, es un número altísimo desde la forma que se lo mire? Bueno, Guillermo, estamos en comunicación con Guillermo Pacharoni, abogado, presidente de Fundación Cero. El operador me llena de señas porque nos extendimos la pausa, ahora vamos a dar las dos pausas, pero la conversación, y bueno, después te voy a reenviar los mensajes que nos manda la gente, te los voy a reenviar para que los puedas leer, yo ahora los voy a leer al aire, así te dejo porque sé que estás a full trabajando. Bueno, dale. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias. El municipio siempre disponible. Sí, ya lo sé. No va a ser ni la primera ni la última. Ni la última. Y yo te digo, estoy armando ahora para diciembre una jornada acá en Comodoro, Rivadavia. Ya tengo vía libre. Yo quiero pasar los cortometrajes, como te dije ahí en Córdoba, de la Agencia Nacional, los 4 cortometrajes. Y quiero pasar también lo que vos hiciste en Córdoba, el nuevo, el que hiciste anterior y el que se viene ahora. Así que bueno, ya te invito al aire en diciembre. Llevamos 3 hechos y nos falta uno que espero tenerlo para dentro de 15 días. Ahí apenas lo tengamos te lo comparto. Bueno, gracias Guillermo. Bueno, la gente dice que sos un capo grande. Y yo lo reafirmo. Sos un capo. Gracias Guillermo, un fuerte abrazo. Grande. Abrazo. Gracias Carlos, bueno, gusto igualmente. Igualmente. Bueno, vamos a un corte, Cachorrini, volvemos. Las siguientes empresas